Bienvenidos a su programa Fe más allá de la razón, donde la fe viene por el oír la palabra de Dios. En la voz de Lulú Solano. Mis queridos hermanos y amigos, bienvenidos nuevamente a esta nueva emisión, un programa más de Fe más allá de la razón, donde solamente es posible con Dios. Nos da tanto gusto estar nuevamente con ustedes, iniciando una reflexión más, compartiendo con ustedes la palabra de nuestro Dios. Y el tema de hoy le hemos llamado a todos los que le recibieron. Y vamos a comenzar con nuestro texto. Si buscamos en la palabra de nuestro Dios, en el libro de Juan 1, 11 al 13, y dice así: A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Comenzamos con un texto explosivo, pues nos habla acerca de un nacimiento misterioso, un nacimiento invisible. Pero antes de continuar con el tema, vamos a ofrendar una alabanza a nuestro Dios. El canto se llama Jesucristo es el Señor. Jesucristo, has venido a mi corazón a llenar ese lugar que solo tú puedes llenar, dueño de mi vida, mi único Señor, porque solo a través de ti, siendo tú mi Señor, podré comprender cómo es el de Dios y poder amarle como le amas tú, y así compartir en tu alegría, dando gracias a Dios Padre para siempre. Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Yo te ofrezco mi vida y la pongo a tu disposición. Si la carga resulta pesada, aquí estoy, Señor. Si me faltan las fuerzas, ahí estarás tú. La razón de mi existencia es vivir solo para Dios, es servirle sin descanso y amarle con pasión, dejando que Él me ame como te ama a ti.
es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es el Señor. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Escuche bien lo que sigue. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Antes de comenzar, vamos a elevar una oración a nuestro Dios. Bondadoso y eterno Padre, que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado seas, Señor. Gracias porque nos has engendrado no de voluntad de varón, sino que tú, Dios, nos has hecho ser tus legítimos hijos. Agradecidos por ese privilegio tan maravilloso. En el nombre de Jesús. Amén. Y el versículo de este día es un versículo fuerte, con un texto sumamente explosivo. En este texto, Dios nos está informando acerca de ciertas personas que nacen. Eso es importante. Dios hace un alto en su camino para hablar de ciertas personas que nacen. Y bien sabemos que Él nunca hace nada sin un propósito. Todo lo que nuestro Dios hace es vivo, significativo y brillante. ¿Por qué iba el Dios Todopoderoso, quien sostiene la tierra en el hueco de su mano, que pone el sol en el cielo para que brille y coloca las estrellas en todos los rincones del firmamento? ¿Por qué este Dios usa unas líneas importantes en el registro bíblico para hablar de personas que nacen? Aquí hay mucho que considerar. Hay mucho que tenemos que considerar aquí. Porque nosotros generalmente pensamos del nacimiento humano como algo muy común. Nacen tantos niños en este mundo cada día que no hay nada especial en ello, excepto para los padres y para unos pocos familiares o amigos. Pero la única forma de entrar en este mundo es por medio del nacimiento. Explicaciones tales como que venimos mediante un rayo de sol o en las alas de una cigüeña no funcionan. Todos nosotros hemos nacido al menos una vez. Nuestro Señor Jesucristo fue uno de los maestros más realistas que jamás han vivido. Y aquí las Escrituras nos hablan de engendrados de sangre y como un resultado de voluntad de carne y de voluntad de varón, que indica el rito socialmente aceptado del matrimonio y del instinto biológico que está detrás de cada nacimiento. Este es el nivel de vida en el que nacemos. No hay nada notable ni especial en que alguien nazca. Y no obstante, aquí encontramos a Dios motivando al apóstol a hablar acerca de ello. Lo tiene registrado en su libro santo mediante inspiración divina, preservado a gran costo de sangre, lágrimas, esfuerzo y oraciones durante más de 2000 años. Y llega a nosotros por medio de las traducciones en un español familiar. Es un mensaje acerca de que ciertas personas nacen, y la razón por la que eso es significativo y no ordinario es porque es el resultado de un nacimiento místico que no tiene nada que ver con el nacimiento físico que todos conocemos. Hermano querido, el apóstol Juan nos dice claramente que es un nacimiento que tiene lugar en otro nivel, no en el nivel de carne y sangre. Nos dice que es un nacimiento que no tiene tras de sí el impulso de la carne o de los compromisos sociales que conocemos como matrimonio. Este nacimiento, amigo, querido hermano, es un acto de Dios. El apóstol Juan está hablando de algo que
va más allá del nacimiento físico que conocemos. Los sentidos pueden tocar el nacimiento físico. Cuando nosotros nacimos en este mundo, los que nos rodeaban podían vernos y sentirnos, sostenernos y pesarnos. Podían lavarnos, vestirnos y alimentarnos. Pero este nacimiento del cual el apóstol Juan habla, es un nacimiento invisible y además misterioso. El apóstol Juan nos habla que este nacimiento no tiene nada que ver con la carne, es del cielo. Este nacimiento es del Espíritu, un nacimiento de otra clase, un nacimiento místico. Las personas a las que el apóstol se dirige habían tenido un nacimiento místico, un nacimiento del Espíritu, que es del todo opuesto a toda clase de nacimiento que habían conocido en el sentido físico. Si Jesús nuestro Señor se hubiera limitado a hablar solamente acerca de personas nacidas físicamente en el mundo, nunca lo habrían escuchado y sus enseñanzas no habrían quedado preservadas por escrito. El nacimiento físico es demasiado común. Todos nacemos de ese modo. Pero estas personas habían experimentado un nacimiento que no es del cuerpo, sino del corazón. No habían nacido en el tiempo, sino en la eternidad. No habían nacido de la tierra, sino del cielo. Habían experimentado un nacimiento interior, un nacimiento espiritual, un nacimiento misterioso. Y este nacimiento invisible es, mis queridos hermanos, un otorgamiento especial de parte de Dios. Sé que hay un sentido en el que la soberanía de Dios está sobre todo. Me gusta pensar que no hay ningún niño nacido en ninguna parte del mundo que Dios no conoce como creación suya. Uno de nuestros filósofos ha dicho que no hay hijos ilegítimos, sino solo padres ilegítimos. En este sentido, aún aquellos que nacen sin el beneficio de las formalidades de la ceremonia de boda, son no obstante del Dios Todopoderoso, pues son su creación. Pero eso tiene que ver con el nivel de la naturaleza, y eso no es de lo que nuestro Señor está hablando cuando le dijo a Nicodemo: os es necesario nacer de nuevo. Este otro nacimiento, el misterioso y espiritual, tuvo lugar mediante un otorgamiento especial. Era completamente diferente y superior a la primera clase de nacimiento. El nuevo nacimiento da un derecho fuera de lo común, el derecho de nacer en la familia de Dios y de esta forma ser hijos de Dios. ¡Qué privilegio, hermanos! Usted y yo tenemos ese gran privilegio de ser legítimos, verdaderamente hijos de Dios. Cuando antes hablamos acerca de creer en la paternidad de Dios, nos estábamos refiriendo al hecho de que Dios es el Padre de todos los que creen. Él es el Padre de todos los que en el cielo y en la tierra llevan su nombre. Pero Dios no es Padre del pecador. Dios no es el Padre del asesino y del inmoral. Dios es el Padre de los que creen. Dios ha hecho de una misma sangre a todos los que moran sobre la faz de la tierra. Todos los que nacen en este mundo nacen de una misma sangre. El color de nuestra piel puede ser diferente. Algunos pueden tener el cabello rubio y otros negro. Algunos lo tienen rizado y otros lacio. Podemos diferenciarnos unos de otros en la apariencia. Pero hay, no obstante, una vasta hermandad humana, pues todos descendemos del mismo hombre, Adán, cuyo pecado mortal trajo la muerte y todos sus frutos amargos a este mundo. Existe una hermandad dentro de la hermandad. Es la hermandad de los santos de Dios. Porque el hecho de que exista una amplia fraternidad humana no quiere decir que todos los hombres sean salvos. No lo están. Hasta que no son salvos, nacidos de nuevo, no pertenecen a la hermandad de los redimidos. Muchos insisten en que debido a que la humanidad es una hermandad, todos somos hijos del mismo Padre y por lo tanto todos somos salvos. Eso no tiene sentido, no es bíblico y no es verdad.
Creemos que hay una hermandad del hombre que viene por medio del primer nacimiento y otra hermandad que viene a través del segundo nacimiento. Por la gracia de Dios, quiero pertenecer a la hermandad sagrada y mística de los rescatados y redimidos, al compañerismo de los santos que se reúnen alrededor del cuerpo quebrantado y la sangre derramada de nuestro Salvador. De manera que es un nacimiento misterioso y nos proporciona un privilegio especial, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es un don de Dios y nos da el privilegio, el derecho legal de ser hechos hijos de Dios. Eso es lo que significa que una persona nazca en el seno del reino de Dios. La Biblia en realidad nos dice que Dios nos ha dado el privilegio de nacer. Mi querido hermano, no es poesía, es teología. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, mi querido amigo, mi querido hermano, este nacimiento es una gran noticia, una noticia muy importante. A la luz de esta declaración tan asombrosa, podemos entender por qué estas personas del nuevo nacimiento merecieron ser noticia. ¿Por qué aparecen mencionados? ¿Por qué el Dios Todopoderoso puso en su libro que ciertas personas nacieron de una forma especial y no por voluntad de carne ni voluntad de varón? Estos eran los privilegiados, que contaban con un derecho dado como un don que no tenían otros, el derecho de ser hijos de Dios. Así pues, quede bien claro que una persona que es creación de Dios se convierte en hijo de Dios solo cuando él o ella nace a causa de un privilegio u otorgamiento especial del Dios Todopoderoso. Debiera ser de interés para nosotros saber que este es un derecho y un privilegio que ni aún los ángeles tienen. En realidad, llegará el momento cuando los creyentes cristianos ya no se sentirán inclinados a saludar a cualquier criatura angelical. Las Escrituras nos dicen que Dios hizo que Cristo Jesús fuera por un tiempo menor que los ángeles, a fin de probar la muerte por nosotros. Pero originalmente, Cristo no era menor que los ángeles. De hecho, Dios dice de Jesús: adórenle todos los ángeles de Dios. La promesa que hemos recibido es esta: lo que Jesús es, tú y yo, todos nosotros también lo seremos. No es el sentido de deidad, por supuesto, pero sí en todos los derechos y privilegios. En nuestra posición seremos iguales y semejantes a Él porque le veremos como realmente es. En aquel día, si hay alguna forma de saludo y reverencia que haya que hacer, los ángeles la harán, porque los hijos del Dios Altísimo tienen el gran honor concedido de ser semejantes a Jesús. Oh, mi querido hermano, qué privilegio. ¿Por qué no creemos en esa realidad? Apenas lo creemos. Si lo creyéramos, comenzaríamos a actuar en conformidad con ello, como preparación para aquel gran día. No puedo entender por qué no comenzamos a actuar como hijos de Dios, si de verdad creemos que tenemos un derecho especial y elevado de ser hechos hijos de Dios. Tenemos derecho a sentirnos mal en nuestro interior cuando vemos a los hijos del cielo comportándose como hijos de la tierra, actuando como hijos del mundo y de la carne, viviendo como Adán, y no obstante diciendo que creen en el nuevo nacimiento originado por el Espíritu de Dios. Ahora bien, ¿cómo recibieron esas personas ese privilegio? Ellas creyeron y recibieron. No voy a pasar por alto la parte de creer porque nosotros nos hayamos metido en un callejón sin salida en muchos casos. Muchas de las personas que nos rodean se pasan la vida hablando de creer. En realidad nunca consiguen mucho. Pero estas personas nacidas de nuevo, nacidas del nacimiento místico, creyeron y no fueron cínicas, escépticas o pesimistas. Adoptaron una actitud optimista, de humildad y de confianza hacia Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Lo recibieron
y a todos los que le recibieron les dio potestad. Notemos que esta palabra recibir no es una palabra pasiva. Pasiva es cuando yo recibo la acción. Es activa cuando yo ejecuto la acción. En nuestro tiempo hemos terminado cayendo en la religión de la pasividad. Todos somos pasivos para con Dios. De modo que nosotros recibimos a Cristo y hacemos de ello algo pasivo. Pero la Biblia no sabe nada de una recepción pasiva, porque la palabra recibir no es pasiva, sino activa. Hemos cambiado la palabra recibir en aceptar. Muchos van por ahí preguntando, ¿está usted dispuesto a aceptar a Cristo? ¿Lo aceptará? Eso convierte a Cristo en un vendedor, porque nos lo presenta como estando a nuestra puerta, esperando para saber si lo vamos a favorecer o no. Aunque nosotros necesitamos desesperadamente lo que Él nos ofrece, estamos allí decidiendo soberanamente si lo vamos a recibir o no. Hermano querido, amigo querido, la palabra de Dios dice a todos los que le recibieron, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Esto es un acto agresivo de toda la personalidad. Es tomar en vez de aceptar. Ya sea usted un laico, o ministro, misionero, o estudiante, note esto bien. Recibir a Cristo como Salvador es un acto de toda la personalidad. Es un acto de la mente, de la voluntad y de los afectos. No es solo un acto de la personalidad total. Es un acto agresivo de toda la personalidad. Cuando leemos el texto con este pensamiento en mente, el Espíritu Santo está diciendo de los hijos de Dios a todos los que agresivamente lo tomaron con su personalidad total. No hay ninguna interferencia de que ellos pudieran sentarse y aceptarlo quietamente. Cada parte de su ser se convierte en una mano que se extiende para tomar a Cristo Jesús. Tomaron a Jesús como Salvador y Señor con toda su voluntad, afectos, sentimientos e intelecto. Esa es la razón por la que el griego dice tantos como activamente lo tomaron. El cristianismo evangélico respira con dificultad. Sucede que hemos entrado en un periodo cuando es popular cantar acerca de lágrimas, oraciones y creencia. Podemos encontrar una frase religiosa casi en cualquier parte, incluso en medio de un programa mundano dedicado a la carne y a Satanás. Esa es la razón por la que el significado de la palabra recibir es tan importante aquí. Más a todos los que le recibieron, a los que activa y agresivamente lo tomaron. Esto habla de un ejercicio determinado de la voluntad. Significa no negar ninguna de las condiciones que el Señor establece. Eso es algo bastante diferente de lo que estamos escuchando. Ellos no acudieron y trataron de negociar condiciones, sino que fueron al Señor y activamente lo recibieron de acuerdo con sus propios términos. Este es el Hijo de Dios, el creyente en Cristo, dispuesto a cumplir con las condiciones que Cristo establece, incluso renunciar a los familiares y amigos. Esto se está poniendo muy radical, queridos hermanos. Dirá usted que es muy radical. Quizás sí, pero nunca leyó las palabras de Jesús. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Jesús nos está pidiendo que pongamos nuestro amor por Él, nuestro Salvador, por encima del esposo, de la esposa, de los hijos. Si no es así, Él no nos tendrá. Esa es en resumen la enseñanza de Jesús acerca de este asunto. Usted dirá, esto es muy cruel. El Dios viviente demanda nuestro amor y nuestra lealtad. ¿Y nosotros calificamos de cruel esa demanda? En realidad, mi querido hermano, mi querido amigo, el infierno es tan pavoroso que Dios está haciendo todo lo que puede para despertarnos y animarnos a la acción. Lot podía haber sido justificado si se hubiera olvidado de su familia tan mundana y hubiera salido solo de Sodoma. Digámoslo con claridad. Cristo Jesús no nos ofrece la salvación como si fuera una decoración o un ramillete de flores. Él nos dice claramente,
Despójate por completo de tus sucios harapos. Déjame que te vista con las prendas finas y limpias de mi justicia, una vestimenta completamente mía. Entonces, si eso significa la pérdida de dinero, piérdelo. Si implica la pérdida de un empleo, piérdelo. Si significa persecución, súfrela. Si implica que vienen sobre ti los vientos de la oposición, inclina la cabeza hacia el viento y enfréntalo. Hazlo por amor de mí, te dice el Señor. Recibir a Cristo como Señor no es algo blando y pasivo, como una especie de religión predigerida. Es carne sólida. Es una comida tan sólida que Dios nos está llamando en esta hora a que nos rindamos por completo a Él. Algunos quieren aferrarse todavía a sus placeres pecaminosos. Somos hoy culpables en nuestras iglesias, en este tiempo de muerte y de generación, de hacer que todo sea lo más fácil que se pueda para las personas vacilantes. Solo crea en Jesús y acéptelo, y luego puede ser como era antes. Puede comportarse como lo hacía antes, siempre y cuando no se emborrache ni corra detrás de las mujeres. Todo lo demás está bien. Hermanos, amigos, los que insisten en que el Señor les sigue la corriente, dejándolos continuar como son y están, y que al final todavía les dirá: bien, buen siervo y fiel, se están engañando a sí mismos. Necesitan que alguien se los diga clara y seriamente. Pidámosle al Señor, a través de esta oración, que Él cambie tu corazón y mi corazón, para poder ser dignos de ser llamados hijos de Dios. Oramos. Amantísimo y bondadoso Padre, que habitas en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te rogamos y te suplicamos que nos perdones. Te pedimos que nos des fortaleza para comprender tu palabra. Te damos las gracias porque has enviado a tu Hijo Jesucristo, porque nos has dado el derecho legal de ser hijos tuyos. Te rogamos, Señor, que tú pongas en nuestro corazón, que tú nos des la fuerza necesaria para poder entrar contigo y recibir esa maravillosa herencia de ser llamados tus hijos. Queremos recibirte, Señor, en acción, queremos serte, Señor, fiel hasta la muerte. Danos, Señor, el privilegio de retomar nuestra vida espiritual y de levantarnos en acción y servirte hasta el final. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Hemos terminado un programa más con esta reflexión que esperemos haya sido de gran bendición para usted y para su apreciable familia. Esperando que la próxima emisión nos acompañe a la misma hora y por esta misma señal. Nos despedimos con esta alabanza: ven, Señor Jesús. Hasta la próxima. Tú, Señor, sabes bien lo que yo tengo guardado en mi interior, todo aquello que me aturde, lo que no puedo olvidar, esas cosas que no dejan caminar. Tú, Señor, hasta hoy me has seguido en cada paso de mi vida y me has dado grandes cosas que no puedo olvidar, esos momentos que en mi vida quedarán.
compadece de los hijos. Se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Tú, Señor, sabes bien lo que yo tengo guardado en mi interior, todo aquello que me aturde, lo que no puedo olvidar, esas cosas que no dejan caminar. Tú, Señor, hasta hoy me has seguido en cada paso de mi vida y me has dado grandes cosas que no puedo olvidar, esos momentos que en mi vida quiero